Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo a la hora en el que estés viendo este video. El día de hoy vamos a tratar acerca del marco conceptual para la información financiera o el marco conceptual de las NIF. En primer lugar, quiero empezar diciendo que el marco conceptual no es una norma internacional de contabilidad y por lo tanto no define las reglas de medición para la información financiera. El objetivo de la información financiera tiene propósito general, es decir, que es proporcionar información financiera acerca de la empresa o de la entidad que informa a los diferentes usuarios. Estos usuarios pueden ser inversores, prestamistas y otros acreedores. Las limitaciones con respecto a los informes financieros con propósito general es que estos informes se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. Es decir, que la información financiera ideal es improbable que se alcance en su totalidad. Ahora veamos la información que suministra la información financiera. En cuanto a los recursos económicos y derechos de los acreedores, la información puede ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades financieras y a los usuarios a evaluar la liquidez y solvencia de sus necesidades de financiación. Cambios en los recursos y en los derechos de los acreedores. Los cambios de la entidad que informa proceden del rendimiento financiero, el cual informa y ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que ha producido la empresa. Vamos a ver estos cambios en cuanto al rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. Según el Plan Contable General, define textualmente a lo que es la contabilidad de acumulación o devengo y nos dice que es la imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En conclusión, podemos decir que los efectos de las transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurren y no cuando se cobra o se paga el efectivo. Ahora veamos el rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivos pasados. La información sobre los flujos de efectivo de una entidad que informa durante un periodo también ayuda a los diferentes usuarios a comprender las operaciones y evaluar sus actividades de inversión y financiación, determinando su liquidez y solvencia e interpretar otra información sobre el rendimiento financiero. Las características cualitativas de la información financiera útil. Primero vamos a ver las características fundamentales. Las características cualitativas de la información financiera útil identifican los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes. Las características fundamentales son la relevancia y la representación fiel. La relevancia. Aquí destaca la materialidad o importancia relativa. ¿Qué nos quiere decir materialidad o importancia relativa? Nos quiere decir que la información financiera relevante puede influir para la toma de decisiones en los usuarios. Es decir, que esta información va a ser valiosa para la empresa. La representación fiel. La información financiera debe representar fielmente los fenómenos relevantes y esta descripción tendría tres características. La primera característica es que esta representación fiel debe ser completa,
neutral y libre de errores. Las características cualitativas que mejoran la utilidad. Tenemos 4 características cualitativas que mejoran la utilidad. La primera característica es la comparabilidad. La comparabilidad permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Por ejemplo, comparar un estado de situación financiera de la misma empresa del año 2016 con el año de la misma empresa con el estado de situación financiera del año 2017. En este caso podemos ver que la información se compara en ambos años y esto es útil para tomar decisiones en la empresa. Como segunda característica tenemos la verificabilidad. Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos. La comprensibilidad. La comprensibilidad como característica nos quiere decir que la información debe tener una buena clasificación, caracterización y una presentación clara. Si cumple con estos requisitos, entonces la información será muy comprensible. La oportunidad. Oportunidad significa tener información disponible a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Para que sea capaz de influir en las decisiones de la empresa. Porque ¿de qué valdría si es que yo estoy necesitando una información en estos momentos, pero esta información no está disponible, la información que yo necesito de la empresa no está disponible en estos momentos, sino que se me hace llegar de acá, no sé, tal vez en medio año o un año, pero esta información ya no va a ser oportuna. ¿Por qué? Porque no estuvo disponible en el tiempo en el que se requirió. La restricción del costo de la información financiera útil. El costo es una restricción dominante en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera útil. La representación de información financiera impone costos, y es importante que dichos costos se justifiquen mediante los beneficios de presentar información necesaria y de calidad. Si no se proporciona esta, los usuarios incurren en costos adicionales para obtenerla. Las hipótesis fundamentales. Tenemos la hipótesis de negocio en marcha. Esta hipótesis nos dice que los estados financieros se preparan bajo el entendido de que la empresa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Los elementos de los estados financieros. Primero vamos a ver los elementos de los estados financieros relacionados con la situación financiera. Tenemos a los activos. Los activos son recursos controlados, es el resultado de sucesos pasados y generan beneficios económicos futuros. Entonces, en conclusión, podemos decir que los activos se reconocen cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros de él y además tiene un costo o valor medido con fiabilidad. Los pasivos. Los pasivos es una obligación presente que yo tengo en estos momentos en mi empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
Y como tercero, al patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Ahora veamos el rendimiento. El rendimiento. La cifra del resultado es a menudo usada como una medida del rendimiento en la actividad de la entidad, o bien es la base de otras evaluaciones. Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia son los ingresos y los gastos. Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o como decrementos de los pasivos. Los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos. El reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Primero vamos a ver las reglas generales. Como primera regla general tenemos a la probabilidad de obtener beneficios económicos, que se relaciona con el grado de incertidumbre. Es decir, que la probabilidad se refiere al grado de incertidumbre con que los beneficios llegarán o saldrán de la entidad. Como segunda regla general tenemos a la fiabilidad de la medición. Este segundo criterio se refiere a que la partida, para ser reconocida, debe tener un valor o costo que pueda medirse con fiabilidad. Ahora vamos a ver el reconocimiento de los tres elementos Ahora vamos a ver el reconocimiento de los activos. Para reconocer un voy a reconocer a un activo si cumple con la primera, generación de beneficios económicos futuros y que su costo o su valor de dicho activo es medible. El reconocimiento de los pasivos. ¿Cómo reconozco un pasivo? Yo voy a reconocer un pasivo siempre y cuando es probable que la liquidación de una obligación presente se derive de la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos. El reconocimiento de ingresos. Los ingresos, como sabemos, se reconocen en el estado de resultado, cuando se ha producido un incremento en los beneficios económicos. Estos beneficios económicos futuros están relacionados a un incremento neto de activos derivados de una venta de bienes y servicios o un decremento en los pasivos resultante de la renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor. El reconocimiento de los gastos. ¿Cómo voy a reconocer un gasto? Específicamente, un gasto es la disminución en los beneficios económicos futuros, relacionados con 1. Un decremento de un activo. Aquí por ejemplo tenemos la depreciación de los activos que se va dando en cuanto al paso del tiempo. Por ejemplo, una casa que la compré hoy se va a depreciar año a año conforme yo la vaya usando. Eso es el decremento de un activo y eso sería un gasto. Un gasto también puede ser un incremento de un pasivo, es decir, el devengamiento de un servicio recibido. Por ejemplo,
el servicio de luz, el servicio de agua y muchos servicios públicos que existen, ¿no? Ahora veamos la medición de los elementos de los estados financieros. En primer lugar, la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros. A continuación vamos a ver las bases o métodos para las bases de medición. Primero tenemos al costo histórico. El costo histórico no es nada más ni nada menos que el costo de adquisición, es decir, que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición, en el momento de la compra. El costo corriente. El costo corriente, los activos y pasivos se registran por el importe que debería de pagarse o liquidarse en este momento. En cuanto a los activos, el costo corriente, por ejemplo, podría ser el valor de mercado de un bien, y en cuanto a los pasivos, por ejemplo, es el valor de una letra por pagar. El valor presente. El valor presente es aquel que se descuenta las entradas netas de efectivo que se espera que genere la partida en el curso normal de la operación. En cuanto a los activos pasivos, se descuentan las salidas netas de efectivo que se espera que necesite para pagar una deuda. Y por último, el valor realizable, o también llamado de liquidación. El valor realizable es un valor que se obtendría por esa empresa en el caso de que ésta cesase su actividad, vendiese sus activos, saldase sus deudas y repartiese el dinero entre sus accionistas. Esto es el valor realizable o el valor de liquidación. Y por último tenemos a los conceptos de capital. En primer lugar, capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. Con esto podemos decir que dos conceptos en cuanto al capital. El primero es el capital financiero, y este capital es nada más ni nada menos que el dinero aportado por la entidad. Y el capital físico, este capital físico está dado en función a la capacidad operativa, es decir, a las unidades producidas, a las unidades que va a producir la empresa. Muchas gracias por ver este video y espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Adiós.